¿Qué tal a todos? En este video vamos a revisar algunos conceptos de calor y algunas de sus propiedades. El calor lo podemos definir a partir de la primera ley de la termodinámica que vimos anteriormente y que estamos revisando en estos videos. Estamos comprendiendo cada uno de estos tres elementos que intervienen en la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía se debe a calor y a trabajo en un cuerpo, en un sistema cualquiera. Vimos la vez pasada, estuvimos revisando el concepto de calor. Estas dos cantidades, el calor y el trabajo, son energías, pero son cantidades que dependen de un proceso termodinámico. Debe de haber un proceso termodinámico para que estas dos cantidades existan, el calor y el trabajo. Y ambas nos dan el cambio de energía del sistema. El cambio de energía del sistema es una propiedad del sistema, ¿sí? Vamos a ver en un siguiente video abordar el concepto de energía interna, pero ahorita vamos a revisar el concepto de calor. Entonces el calor es una forma de energía, ¿sí? Es una energía que se transfiere cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas. Es muy común confundir el concepto de calor con temperatura, ¿no? Decimos coloquialmente, hace mucho calor, cuando en realidad físicamente lo que está sucediendo es que la temperatura es alta, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Lo voy aquí a anotar. Eso es algo importante a tener en cuenta. Desde el punto de vista de la física, la temperatura es algo diferente al concepto de calor. No es lo mismo, ¿sí? Hasta por unidades lo podemos ver. La temperatura, pues las unidades que tiene la temperatura son grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin. Y el calor es una energía y por lo tanto sus unidades son de Joule. Hay otras unidades que son la caloría, el BTU, el electronvolt, diferentes unidades de la energía y por lo tanto del calor, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. Eso es importante tenerlo en cuenta. La temperatura es una propiedad que le pertenece al sistema, es una de sus variables, ¿sí? Esto le pertenece al sistema, es de un cuerpo. Nosotros podemos decir, un cuerpo tiene tanta temperatura, ¿no? El cuerpo humano tiene cierta temperatura, ¿no? Bajo ciertas condiciones. El sol tiene cierta temperatura. Un cuerpo en general pues tiene una temperatura y le pertenece, es una propiedad de él, es una variable de estado de acuerdo a la termodinámica. El calor no podemos decir que un cuerpo tiene tantos joules de calor, ¿sí? Es una propiedad que solo está referida cuando hay un proceso termodinámico. Hay una transferencia de energía. Y esa transferencia y esa forma de energía que no es trabajo le llamamos calor. Pero una manera muy clara de entenderlo es cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas, siempre hay un flujo de calor. Se transfiere entre un cuerpo a otro. De hecho, la segunda ley de la termodinámica, quizá valga la pena decir esto, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, lo que se observa, la ley, la naturaleza así lo establece, es que el flujo de calor se da de un cuerpo caliente, es decir, de un cuerpo a temperatura mayor a un cuerpo de temperatura menor. Pero eso lo revisaremos en la parte de la segunda ley de la termodinámica. Ahorita simplemente de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el calor es una forma de energía que se transfiere entre cuerpos que están a diferente temperatura. Para que haya este flujo de energía, para que haya un flujo de calor, es necesario poner al sistema en contacto térmico, así decimos, en contacto térmico con el otro cuerpo. Es decir, debe de haber por medio de ellas, por medio de esos dos cuerpos,
paredes diatérmicas. ¿Qué es una pared diatérmica? Es una pared que permite el flujo o transferencia de calor. Está al opuesto, que son las paredes adiabáticas o aislantes. Estas impiden la transferencia de calor, la transferencia de energía en forma de calor, ¿sí? Bueno, aquí intermedio puse que depende del proceso. Siempre estas dos cantidades, el calor y el trabajo, son formas de energía que dependen del proceso termodinámico al cual esté sometido el sistema, ¿sí? Aquí, bueno, ahorita lo voy a comentar, esto de estos dos conceptos de paredes diatérmicas y cuando el sistema está aislado, pues no hay un flujo de calor. A eso le llamamos un sistema aislado, ¿no? Que se revisó en la unidad 1. En este caso, las paredes que impiden la transferencia de calor le llamamos paredes adiabáticas. Físicamente o en la práctica son paredes aislantes del calor. Aunque su nombre más preciso son paredes adiabáticas. Para ir entendiendo este concepto de calor, déjenme ponerles el siguiente ejemplo. Pensemos en lo siguiente. Pues tenemos un recipiente de agua, ¿sí? Con agua, y pues tenemos un mechero. Con este mechero, pues lo que hacemos es, lo que producimos en el agua, pues todo lo podemos verificar. Esto es algo que podemos entender fácilmente, ¿no? Es algo intuitivo que conocemos. Si ponemos un mechero, pues obviamente se calienta, decimos que se calienta el agua. ¿Qué es lo que sucede físicamente? Pues que hay un aumento de temperatura en el agua por medio de calor, ¿sí? En este caso, pues estas paredes deben de ser diatérmicas, que es lo que acabo de decir. Las paredes diatérmicas son las que permiten el flujo de calor, ¿sí? Aquí lo que está produciéndose es un flujo de calor de la flama del mechero a el sistema que es el agua. Hay paredes diatérmicas. Si estas paredes fueran aislantes, pues les queda claro que aun cuando pusiéramos un mechero, pues esta no aumentaría su temperatura. Claro, esto es idealmente. En la realidad, en la vida real, es muy difícil conseguir paredes aislantes. Pero desde un punto de vista de la física, sí podemos pensar en cosas ideales, ¿no? Si estas paredes fueran aislantes, eso impediría que hubiera un aumento de temperatura aun cuando pusiéramos ese mechero allí. Pero, una vez más, en la vida real, pues eso es muy difícil, ¿no? Conseguir paredes aislantes. Pero en este ejemplo, en este sistema que ustedes pueden ver en la imagen, pues consideramos que son paredes diatérmicas, es decir, es vidrio, podría ser también un metal. Los metales son fáciles conductores del calor, ¿sí? Transmiten el calor. O el vidrio, podría ser un vaso de precipitado, ¿no? De esos de laboratorio, y en el cual pues ponemos un mechero. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo importante? Que vemos un aumento de temperatura, un delta T, que lo estoy denotando como un delta T, ¿sí? Un incremento de temperatura. Algo importante en este ejemplo es que consideramos que no hay trabajo, ¿sí? Ya en el video anterior les estuve platicando sobre el concepto de trabajo. El concepto de trabajo tiene que ver con un origen mecánico, aunque hay diferentes tipos de trabajo. Eso tiene sus detalles, pero en este caso no hay trabajo, ¿sí? No hay algo que esté empujando aquí. Por ejemplo, podría haber aquí un pistón que estuviera empujando al fluido. De hecho, el fluido es un material que se dice que es incompresible. Aun cuando yo estuviera empujándolo, la verdad es que no lo comprimiríamos, ¿no? Costaría mucho trabajo comprimirlo. Pero, ¿qué es lo importante? Que no hay trabajo, ¿sí? Lo podemos entender
físicamente también, ¿no? No hay nada que esté haciendo trabajo sobre el agua. Simplemente hay un aumento de temperatura por medio de calor. Por medio de esta flama y por medio de estas paredes diatérmicas se produce ese aumento de temperatura sobre el agua. ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Pues si el trabajo, es cero, por la primera ley de la termodinámica, el aumento de energía del sistema, del agua, es simplemente calor, ¿sí? Este es el aumento de energía del agua por medio de calor, únicamente por medio de calor, ¿sí? Y nosotros nos podríamos preguntar, pues, ¿cuánto calor es necesario para aumentar una temperatura delta T? Imagínense 1 grado, ¿no? ¿Cuánto es el calor necesario? ¿Cuál es el calor que está proveyendo esta flama para que el agua aumente 1 grado centígrado? Algo importante a tener en cuenta es o lo que observaríamos, ¿no? Si hiciéramos este experimento, pues es que va a depender de qué cantidad de agua tenga, ¿sí? Esto va a depender de la cantidad de agua. No va a ser lo mismo, o sea, no va a ser el mismo calor necesario para aumentar 1 grado centígrado a 1 litro de agua, a 1 gramo de agua o a 100 litros de agua, ¿sí? Entre mayor es la cantidad que tengamos de agua del sistema, mayor calor vamos a necesitar para aumentar 1 grado centígrado o 10 grados centígrados. Esto es un aumento muy general aquí descrito, un delta T, que puede ser 1 grado o 10 grados, pero pensemos en 1 grado para simplificar las cosas. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces algo importante a tener en cuenta, aquí podríamos ya responder, es que depende de la cantidad que tengamos de agua, depende de la cantidad del sistema. Y precisamente aquí pénsenlo un poco. Ahorita no podemos decir cuánto es esa cantidad de calor necesario para aumentar 1 grado centígrado, digamos, a 1 litro de agua. Pongamos un ejemplo, 1 litro de agua. Entonces no sabemos, ¿sí? Pero podemos referirnos al experimento de Joule, del equivalente mecánico del calor, y ahí su importancia. Previo al experimento de Joule, previo al siglo XIX, lo que se pensaba, Joule vivió en el siglo XIX, sus experimentos fueron durante ese siglo de la revolución industrial, precisamente mucho del proceso histórico pues tanto a nivel social tiene que ver también con el progreso de la ciencia, ¿no? Los experimentos de Joule estuvieron situados precisamente en la revolución industrial, pues, porque fue cuando se empezó a experimentar con máquinas de vapor, medios industriales que tenían que ver con todo esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se pensaba previo a Joule? Que el calor era una especie de sustancia. Y lo más común, ¿sí? Lo más intuitivo era de pensar que el aumento de temperatura lo podríamos lograr pues con una flama, con calor, ¿sí? Sin embargo, experimentos que hicieron previos a Joule, lo que se observó era que el calor, el aumento de temperatura, más bien el aumento de temperatura, se podía producir con la fricción de los cuerpos, ¿sí?
Un personaje aquí importante era el conde Rumford. El conde Rumford era un militar que observaba que pues se calentaban, eso que decimos coloquialmente, calentarse, pues es simplemente decir un aumento de temperatura, se producían los cañones cuando pues se hacía esta reacción de los cañones para lanzar una bala, ¿no? Y eso tiene que ver con fricción de los cuerpos. Entonces lo que Joule determinó es que podemos conseguir este mismo aumento de temperatura en el agua por medios mecánicos, agitándola. En la vida real, si nosotros tratamos de hacerlos, cuesta trabajo, ¿no? Tratar de aumentar la temperatura simplemente moviendo el agua. Pero en realidad sí sucede. Pero es tan pequeño ese aumento de temperatura que lograríamos, al menos con un experimento casero, que no lo notaríamos. Pero precisamente es lo que hizo Joule. Entonces déjenme describirles lo que hizo Joule. Entonces, lo que hizo Joule fue, pues igual, tener agua en un recipiente, pero aquí ¿qué es lo importante? Que estas son paredes no diatérmicas, aquí me equivoqué, son paredes adiabáticas. Es decir, impiden el paso de la transferencia de calor. ¿Sí? Déjenme regresar a lo que teníamos aquí. Aquí son paredes diatérmicas. Paredes diatérmicas permiten la transferencia de calor. Me regreso un poco más y es lo que puse aquí. Las paredes diatérmicas permiten el flujo o la transferencia de calor. Eso es por definición. Y un sistema que está aislado, que tiene paredes adiabáticas, no hay transferencia de calor. Entonces, regresemos al experimento de Joule. ¿Qué es lo que hizo? Pues en un recipiente de paredes adiabáticas, es decir, un sistema aislado, es decir, no hay transferencia de calor, lo que hizo fue meter unas paletas, ¿sí? Unas paletas unidas a un eje, y ese eje, pues, al cual se le enrolla una cuerda, y esa cuerda, pues, se hace pasar por una polea a la cual se le sujeta un peso. Este peso, pues, lo dejamos caer por acción de la gravedad, y lo que hace es girar estas paletas. Es decir, hay una agitación del agua debido a la caída de este peso. Eso es simplemente el experimento de Joule, ¿sí? Aquí este dispositivo que se ve, esta es una imagen que encontré en internet, muy adecuada, yo creo que muy real al experimento original de Joule. Este dispositivo es un termómetro. Entonces, después de girar muchas veces, ¿no? Me supongo que dejaba caer este peso muchas veces, no con una caída de este peso se iba a lograr un aumento de temperatura, sino que después de varias veces y de estar agitando, digo, en la práctica podríamos hacerlo con la mano, ¿no? Aquí tiene el dispositivo, podemos ver que tiene esta manivela y podríamos girar estas paletas y lo que observaríamos es un aumento de temperatura, ¿sí? La diferencia entre hacerlo manualmente y hacerlo con un peso es que manualmente no podríamos determinar de alguna manera sencilla el trabajo producido. Y si dejamos caer este peso, pues el trabajo lo podemos medir porque es MGH. Es el trabajo mecánico de dejar caer un peso, ¿sí? Esa es la habilidad que tuvo Joule, ¿no? La genialidad de que tuvo Joule de poder medir de manera muy precisa el trabajo hecho sobre el agua. Trabajo mecánico de agitar estas paletas, de moverlas, ¿sí? Eso lo que observó, pues es un aumento de temperatura,
¿sí? Entonces aquí yo pongo datos, ¿sí?, sencillos para entender las cosas. No es necesario no necesariamente lo que hizo Joule, pero escrito de esta manera se van a entender, ¿sí? Entonces regresemos a las cosas. Son paredes adiabáticas. Por primera ley de la termodinámica, pues el cambio de energía es solamente trabajo, ¿sí? Recordemos que pues la primera ley me establece que el cambio de energía es calor y trabajo en general. En el ejemplo anterior, este de aquí, de pues aumentar la temperatura del agua únicamente con calor, pues el cambio de energía es simplemente el calor, no hay trabajo. Son dos experimentos de alguna manera opuestos. En este no hay trabajo y todo es calor. En este no hay calor y todo es trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que observó Joule? Pues un aumento de temperatura de 1 grado centígrado. ¿Cuál fue el trabajo que hizo? Pues ese trabajo se puede medir con MGH, que es la caída del peso. M es la masa de ese peso. Pero ¿qué es lo importante? Que pudo medir ese trabajo. ¿Y qué es lo que midió? El trabajo, recuerden, sus unidades son de Joule, es energía, ¿sí? Trabajo y energías son conceptos relacionados, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que observó? Que se necesitan 4.186 joules para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Claro, en el experimento seguramente no tenía 1 gramo, tenía a lo mejor, no sé, un kilo, que sería 1 litro de agua, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces no era necesariamente 1 gramo, pero por eso les comenté, estas unidades nos sirven para entender la idea, pero es el mismo resultado. Entonces lo que observo es que se aumenta 1 grado centígrado por cada gramo de agua. ¿Y cuál fue el trabajo necesario para aumentar ese grado centígrado, ese gramo de agua? 4.186 joules. 4 joules más o menos, aproximadamente, ¿sí? Estas dos maneras, el experimento es diferente, pero el resultado sobre el agua es el mismo. ¿Cuál fue el resultado? Aumentó 1 grado centígrado. Aquí también, ¿sí? Aquí podríamos poner, pues, que aumentamos 1 grado centígrado. Pero aquí no sabíamos responder cuál fue el calor. Precisamente el experimento de Joule Kelvin es la combinación de esos dos resultados. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2, la ecuación 1 es esta de acá, esta, que nos dice el cambio de calor, de energía, perdón, es igual al calor en el experimento 1 de solamente de aumentar la temperatura del agua con únicamente calor. Lo voy a poner aquí. La 1, la ecuación 1 nos dice que delta U es simplemente el calor. La ecuación 2, que es esta de aquí, es del experimento 2, que es el segundo experimento, que es el experimento de Joule Kelvin. Nos dice que el aumento de energía fue únicamente trabajo. Y este sí se puede medir. Este fue lo que midió, que fueron 4.186 joules en 1 gramo de agua
Sí, de hecho es un poco más preciso, es entre 14.5 y 15.5 grados centígrados. Entre 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Y esto es importante porque en realidad difiere si fueran otras temperaturas, si fueran, no sé, por ejemplo, de 200 a 201 grados centígrados. Pero eso dejémoslo aparte. El caso es que aumentó 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Pero, ¿cuál fue el resultado? El resultado es el mismo para ambos, que aumentó la temperatura 1 grado centígrado en 1 gramo de agua. Entonces, de estas dos ecuaciones nos queda que delta U o Q es igual a W de esta y de esta. Es decir, el calor es 4.186 joules del primer experimento. ¿Sí? No podríamos, sino que ese es el resultado. ¿Cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura? Ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos previsto que iba a depender de la cantidad de agua. Ahora lo estamos corroborando, ¿sí? De alguna manera, eso me dijo el experimento de Joule. Pues por cada gramo de agua, un aumento de 1 grado centígrado va a ser necesario 4.186 joules. Ya sea que lo hagas por trabajo o por calor. ¿Sí? Entonces esta pregunta ya está respondida. Precisamente lo que hizo Joule. Déjenme ponerlo aquí para que quede claro. Entonces, de esta pregunta, de este experimento, ¿cuál es el calor necesario para aumentar? Vamos a ponerlo de manera precisa. Aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Pues el calor necesario, de acuerdo al experimento de Joule, es 4.186 joules. Claro, Joule en su experimento no lo hizo con calor, lo hizo con trabajo. Pero precisamente la primera ley de la termodinámica, que es esto de aquí, lo que conocemos es por el trabajo, que es la combinación de esto de aquí. ¿Sí? El trabajo y el calor son dos maneras de cambiar la energía del sistema, dos maneras muy diferentes. El cambio de energía en un sistema lo podemos hacer por trabajo o por calor. ¿Sí? El calor está asociado cuando tenemos dos sistemas a diferentes temperaturas. ¿Sí? Aquí este es un sistema, el externo, que está a una temperatura mayor que el agua. Y por lo tanto el calor fluye o hay una transferencia de calor de la flama al agua. ¿Cuál es el calor? Recuerden, el calor es energía necesario para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Pues nos lo dijo Joule, 4.186 joules. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Pues que es agua.
sería lo mismo, por ejemplo, para mercurio, para un gas, para una barra de metal, de aluminio, para aceite. Entonces no va a ser lo mismo. La respuesta es que no va a ser el mismo calor. Va a depender del sistema. Depende del cuerpo, de la sustancia. Es diferente para cada uno de los cuerpos o de las sustancias, ¿sí? Y eso nos lleva al concepto de capacidad calorífica. La capacidad calorífica, pues sería sería la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura a un cuerpo en cierto intervalo de temperatura. Aquí lo tengo. ¿Qué es la capacidad calorífica? Nuevamente, es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura, un delta T, de una sustancia. Es decir, depende de la sustancia. Es una cantidad que depende de la sustancia. La denotamos con C. Es decir, es diferente para el agua, para el aceite, para el mercurio, para algún metal, un sólido, el acero, el aluminio, para un gas de hidrógeno, el aire, un gas de etano, un gas cualquiera, ¿sí? Entonces depende de la sustancia. También depende de la cantidad de la sustancia, ¿sí? Aquí no lo puse, pero depende de la cantidad también. Esa es la capacidad calorífica. Entonces depende, aquí lo pongo, de hecho, es una magnitud extensiva, es decir, depende de la cantidad, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, no es el mismo calor necesario para aumentar 1 grado centígrado 1 litro de agua a 1 gramo de agua. Es el ejemplo anterior, depende de la cantidad. En física, cuando una cantidad depende de su cantidad, de la cantidad, le llamamos una magnitud extensiva. Y la palabra no los dice, porque depende de qué tanto tengamos de esa sustancia, ¿sí? Ahorita vamos a ver la capacidad calorífica, que esa es una cantidad que no depende de cuánto tengas, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver. Aquí tengo las ecuaciones, ¿sí? Entonces la capacidad calorífica, pues como es el calor necesario es la razón entre el calor necesario para aumentar la temperatura, un delta T, ¿sí? Vean que esto de aquí despejo el calor, Q me queda como C delta T, ¿sí? Y ya aquí tenemos una ecuación, una fórmula, una expresión para calcular calor. Si yo conociera la capacidad calorífica, de alguna sustancia, podría calcular el calor simplemente con esta fórmula. Entonces, una propiedad importante es la capacidad calorífica, y hay tablas en las cuales nos dicen ese valor. Es una propiedad del sistema, ¿sí?
vamos con el calor específico. El calor específico no es más que la capacidad calorífica por unidad de masa, ¿sí? La capacidad calorífica, esta de aquí, por unidad de masa o por unidad de mol. Hay dos maneras. Y hay dos maneras que se usan dependiendo del sistema. Para los sólidos y líquidos se usa por unidad de masa, es la capacidad calorífica entre la masa del cuerpo, y para los gases es la capacidad calorífica entre el número de moles. La cantidad de una sustancia tenemos dos maneras de medirla. Puede ser por su masa. Esto es muy común en los sólidos y líquidos. Masa. Y en los gases, el mol. Por eso el calor específico se mide por unidad de masa en los sólidos y en los gases por unidad de mol. Y aquí tengan cuidado porque es muy común usar la misma letra, la C, para ambos conceptos, para la capacidad calorífica y para el calor específico, ¿sí? Este C, nada más que esta es una minúscula. Y esa es más o menos la convención, ¿sí? Y aquí es una C mayúscula. Sin embargo, las unidades nos dice cuáles de ellas. Si tienen duda, pues las unidades no lo dicen. Para los sólidos, ¿sí? Vamos a regresar a la capacidad calorífica. Déjenme ver si lo tengo aquí. No, lo voy a poner aquí. Perdón por estar moviendo, pero vamos a ponerlo. Entonces, las unidades de C, que es la capacidad calorífica, lo voy a denotar así con unos corchetes. En el sistema el sistema internacional son de Joule, que es la unidad del calor, que es energía, por unidad de temperatura, que es Kelvin, suele ser Kelvin. ¿Sí? Esas son las unidades de la capacidad calorífica. También se puede usar Joule sobre grado centígrado. Y aquí no hay tanto problema porque es un incremento. Delta T es un incremento. Y el incremento en Kelvin, es decir, un delta T, un incremento de 1 grado centígrado, o sea, eso es una diferencia de temperaturas, no es una temperatura propiamente, una temperatura, ¿cómo lo podríamos llamar? Una temperatura fija, ¿sí? No quiero usar la palabra absoluta porque eso es algo diferente. Este es un incremento de temperatura, ¿sí? Es decir, un delta T, un incremento de 1 grado centígrado, es lo mismo que 1 grado Kelvin. Eso no es lo mismo de decir que 1 grado centígrado, la temperatura de un objeto que tiene 1 grado centígrado, no tiene 1 grado Kelvin, porque hay una transformación de 273, como lo hicieron en algunos ejemplos de la primera unidad. Hay que pasar de grados centígrados a Kelvin, ¿sí? Pero un incremento de 1 grado centígrado es igual a un incremento de 1 grado Kelvin.
Pero, por ejemplo, no es lo mismo que un grado Fahrenheit, que un incremento de un grado Fahrenheit. Pero vamos a dejarlo así, con grados centígrados y grado Kelvin para no confundir más, ¿sí? Para no, meter más conceptos, ¿sí? Dejémoslo así. Entonces puede ser en grado en Joule sobre Kelvin o Joule sobre grados centígrados. ¿Cuáles serían las unidades de el calor específico? Pues para los sólidos va a ser las unidades de la capacidad calorífica, que son Joule. Vamos a ponerle Kelvin. Y tenemos también la masa. Entonces sería por kilogramo. Para los gases, esto en el sistema internacional, dejen de ponerlo. Y para los gases sería lo mismo, Joule Kelvin, que son las dimensiones de la capacidad calorífica en los gases sería por unidad de mol, además. Entonces, por mol. Y de hecho aquí ya pueden ver una tabla de valores. Vean que el calor específico para el agua es precisamente 4190, que era lo que nos dijo el experimento de Joule. Claro, aquí tenemos un gramo. Por cada gramo de agua son 4.186. Redondeando serían 4.190 joules. Pero si tenemos 1000 gramos, que es un kilogramo, pues entonces nos da 4190. Ese es el calor específico. Esa es la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado Kelvin 1 kilogramo de agua. Por eso son esas sus unidades. Joule, Kelvin, kilogramo. Aquí están en unidades de mol también. Y cambia porque un mol es diferente al concepto de masa, ¿sí? Un mol es de una sustancia, es la cantidad de sustancia tal que tiene el número de Avogadro de partículas. Entonces son diferentes valores, pero espero que les haya quedado claro que este es el experimento de Joule. ¿Y qué se hace para los demás? Pues también una especie de experimento de Joule. Claro, no es lo mismo, porque el experimento de Joule, no, más bien la capacidad calorífica en las sustancias, hay algunos dispositivos que se llaman calorímetros, con los cuales se puede medir la capacidad calorífica o el calor específico, ¿sí? Hay experimentos muy sencillos, pueden revisarlo en internet, ¿sí? ¿Por qué es importante o por qué tenemos dos conceptos muy relacionados, que es la capacidad calorífica? Esa es, digamos, la definición más clara de este concepto, ¿sí? Del calor necesario para aumentar la temperatura de un cuerpo. Pero depende de qué cantidad tienes de ese cuerpo. En la física o en la práctica, las cantidades que dependen de cuánto tienes suelen ser un poquito más
menos prácticas, ¿sí? Es más práctico trabajar con cantidades por unidad de masa, que no depende de cuánto tengas. El calor específico es una cantidad que se llama intensiva, es una magnitud. El calor específico es una magnitud en vez de extensiva, que es la capacidad calorífica. Esta se llama una magnitud intensiva. No depende de cuánto tengas. La densidad es otra cantidad intensiva y esa es una más común, más intuitiva, porque la densidad del agua pues es la misma si ustedes tienen 1 litro de agua a 20 litros de agua. La densidad es la misma. Su masa no. La masa de 1 litro de agua es diferente a la masa de 10 litros de agua, pero su densidad no. Eso es muy parecido a los dos conceptos de calor específico y capacidad calorífica. La capacidad calorífica depende de la cantidad de la sustancia. El calor específico no depende de la cantidad, ¿sí? Por eso está por unidad de masa. Bueno, aquí tenemos valores. Vean que el agua tiene uno de los valores más grandes. Eso es interesante notarlo. Necesitan alrededor de 4000 joules, ¿sí?, de calor. Si ustedes aumentaran la temperatura en 1 grado Kelvin de agua, de 1 kilogramo de agua. 1 kilogramo es más o menos 1 litro, porque la densidad del agua es 1. Pero, por ejemplo, para el plomo necesitan 130 joules. Son 10, o sea, un factor de 20 más o menos, ¿no? Como de 30, digamos casi 40, para poner valores, o sea, una aproximación muy burda, serían 40 veces, el agua necesitan 40 veces más calor para aumentar 1 grado Kelvin que para el plomo. O sea, el agua, si se dan cuenta, tiene un calor específico muy grande. Eso significa que necesitan mucha energía para calentarlo. El plomo no, necesitan poca energía para aumentarse su temperatura en 1 grado Kelvin o 1 grado centígrado, es lo mismo. El hielo, que es otra forma del agua, vean que es la misma sustancia, el hielo y el agua, solo que aquí está en su fase líquida. Entonces, si vemos esta tabla, sacamos esas dos conclusiones. No solo depende de la sustancia, depende en qué fase está. En hielo necesitan menos calor para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Necesitan menos energía, ¿sí?, aun cuando es la misma sustancia, H2O. Pero lo que se observa experimentalmente es que aun cuando tengamos una misma sustancia, va a cambiar, va a haber un intervalo amplio de temperaturas en el cual no cambia la capacidad calorífica. Y eso es simplemente una observación experimental. Bien. Aquí pues simplemente voy a definir lo que es la caloría y lo que es el BTU, ¿sí? La caloría es una unidad de energía y esta es una unidad muy clara que se define a partir del experimento de Joule, ¿sí? ¿Cuál es la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua? Pues por definición, esa es la definición, eso es lo que lo define. ¿Cuánto calor necesitas para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua? Por definición, es una caloría.
Eso define la caloría. Claro, en joules, por el experimento de Joule Kelvin, sabemos que esto es 4.186 joules, que es lo que tengo aquí. Y ya tenemos de hecho la equivalencia. 4.186 joules serían una caloría. ¿Sí? Esta es la capacidad y aparte nos da también la capacidad, el calor específico, ¿sí? Que es este de aquí. O sea, el calor específico es la cantidad de calor necesario para aumentar para aumentar un grado centígrado, un grado Kelvin es lo mismo, 1 gramo de agua. Y eso pues es precisamente por definición pues una caloría por unidad de gramo por unidad de grado centígrado. Y esto es en unidades de caloría, gramo, caloría sobre gramo sobre grado centígrado. En unidades de joule sería 4.186 joule sobre gramo, porque sigue siendo el mismo gramo, por unidad de grado centígrado. Entonces aquí ya tenemos en las dos unidades, en calorías sobre gramo, grados centígrados, y en joule sobre gramo, grados centígrados. Y esa es la definición de caloría. Es una unidad muy cómoda en términos del agua, porque recuerden, depende de la sustancia. Depende de la sustancia. De hecho, aquí está esto lo podríamos hasta transformar a calorías sobre gramos sobre grado centígrado. Pero vamos con el BTU. ¿Qué es el BTU? En este caso, pues la referencia es no 1 gramo, sino una libra de agua. Entonces tenemos una libra de agua y el aumento de temperatura por definición es 1 grado Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, por definición, un BTU es la cantidad necesaria de calor para aumentar 1 grado Fahrenheit una libra de agua. Eso es por definición el BTU. De tal manera que su capacidad calorífica, su calor específico, que es por unidad de masa, sería pues un BTU, ¿sí? Por definición ese es el calor necesario para aumentar 1 grado Fahrenheit una libra de agua. Vean que sus unidades en física le llamamos dimensiones. Dimensiones son las magnitudes solamente. Es calor, energía, por unidad de masa, por unidad de temperatura. En este caso, las unidades son el calor, está en BTU, por unidad de libra, que es una unidad de masa, por unidad de grado Fahrenheit, que es una unidad de temperatura. Esto lo podríamos transformar pues a otras unidades, por ejemplo esta de aquí, en caloría. Déjenme ponerlo así. O sea, esto se puede transformar y vamos a buscar ahorita sus equivalencias, a ver si las encontramos. Pero en principio habría una equivalencia en las unidades de caloría por gramo por grado centígrado. Vamos a ver si lo podemos encontrar en internet.
Entonces sería un BTU aquí está, kilocalorías. Quizá esta entrada nos dé. Sí, miren, un BTU en calorías sería este de aquí. Entonces déjenme copiar este de aquí. El BTU es una unidad de energía, por eso está aquí en términos de kilocalorías. Déjenme ponerlo acá. Sí, entonces la energía, el BTU, perdón, es una unidad más que de calor, de energía, ¿sí? Pero está definida a partir de calor. Entonces, el BTU es una unidad de energía, igual que la caloría. La caloría es una unidad de energía. Es importante que tengan en cuenta eso, ¿sí? En la práctica, pues la caloría y el BTU están asociadas al calor, ¿sí? Pero en realidad, pues son unidades de energía también. Pero es muy común que en la práctica, si alguien les habla de un BTU, lo está refiriendo quizá más al concepto de calor, pero es una unidad de energía. Y este es precisamente lo que encontramos ahorita en internet, pues es que me dice que un BTU, de hecho se puede calcular la equivalencia a partir de estos conceptos. Un BTU es 0.25 más o menos, de manera aproximada, kilocalorías. Un kilo pues es una potencia que sería en 1000, ¿sí? Es decir, esto sería 0.25 por 10 a la 3 calorías. También lo podríamos pasar a transformar a joules. Hay una equivalencia con joules. Vamos a ver si aquí no la dice. Kilojoule. Vean, todos estos que aparecieron son unidades de energía. Todos con joules. Es 1.05. Más o menos es casi un joule. Bueno, 1000 joules. 1.05. 1.006, creo. Si redondeamos, este 5 lo pasamos a 6. Como es 55, puede quedarse en 5. 0.5 kilojoules, es decir, 1.05 por 10 a la 3 joules. O sea, un BTU es más o menos, es una unidad. Siempre las unidades dependen del contexto en el cual ustedes estén trabajando, pero un BTU es aproximadamente 1000 calorías, 1000 joules. O en calorías sería más o menos, una aproximación burda, serían precisamente 250 calorías de esta de aquí, porque es 0.25 por 10 a la 3. Sí, eso nos da 250 calorías. Es una unidad, fíjense, que bastante cómoda, ¿sí? Porque son 1000 joules o 250 calorías. El concepto de joules, un joule, recuerden que es un newton metro, tiene un origen más de mecánica, un newton metro,
pero me supongo que el BTU es una unidad, como son 1000 joules, es una unidad muy cómoda para manejar cantidades de energía grandes, ¿sí? Es decir, tener 100 BTUs serían tener 100.000 joules. Un joule realmente, claro, la cantidad pues depende del contexto, ¿sí? Si yo digo, pues, ¿cuánto es un joules? O es poco o es mucho un joule, pues no sé, depende del contexto, ¿sí? Pero yo creo que para niveles, digamos, industriales, el joule es una cantidad muy pequeña, un joule. Y entonces el BTU es una unidad muy cómoda para energía porque son 1000 joules. He ahí las conveniencias siempre de trabajar con diferentes unidades. Eso respecto de las unidades de energía, ¿sí? Esto de aquí es energías, unidades de energías. Fíjense que también podríamos transformar las capacidades, el calor específico, ¿sí? Solo que ese sería un poquito más más elaborado hacerlo, porque podríamos pasar, fíjense, el agua, su calor específico es una caloría por gramo o grados por gramo grados centígrados. Esta es una muy cómoda, ¿no? Pero en unidades de joules sería 4.186 joules gramo grados centígrados. Lo podríamos poner en unidades de BTU gramo grado centígrado. Pero ahí tenemos que transformar tres cantidades, que sería el BTU, la libra a gramo y el Fahrenheit a grado centígrado. Vamos a hacerlo. Es una conversión un poquito más elaborada, pero la podemos hacer. Para eso necesitamos la equivalencia pues de libras a gramos y de grados centígrados a grados Fahrenheit. Vean que un delta T, a esto me refería hace un momento, que un delta T de 1 grado centígrado, es igual a 1 grado Kelvin, un Kelvin. Los Kelvin no se dice grado Kelvin, simplemente Kelvin, ¿sí? Es simplemente una convención. Los grados centígrados sí son grados. El Kelvin no es grado Kelvin, es a secas Kelvin. Y los Fahrenheit son grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y eso es 5 novenos. ¿Sí? Eso de hecho lo podemos ver en las notas que les pasé, lo tengo. Déjenme ir a consultarlo rápidamente. Eso lo pueden ver en la sección de temperaturas, escala de temperaturas. Creo que aquí. Porque 1 grado centígrado no es lo mismo que 1 grado Fahrenheit. Aquí lo tenemos. Es esto de aquí. ¿Y por qué? Porque la escala, déjenme verlo aquí, aquí está. Fíjense,
aquí en estas notas que les pasé viene cómo se establece una escala de temperaturas. Pero ¿qué es lo importante? Siempre para establecer una escala de temperaturas necesitamos dos estados de referencia. La convención es tomar el agua y el estado de congelación del agua y el estado de ebullición del agua, de congelación y de ebullición del agua. Y dependiendo de la escala de temperaturas le asignamos cierto valor. En la escala de grados centígrados o Celsius, también se le conoce, al estado de congelación le asignamos el 0 grados y al de ebullición le asignamos el 100 grados. ¿Sí? Eso es la definición. En Fahrenheit le asignamos 32 al estado de congelación del agua y al estado de ebullición le asignamos 212. Esos son por definición. ¿Sí? Y noten que en la escala de centígrados o Celsius, de 0 a 100, pues hay 100 unidades. Pero de 32 en la de Fahrenheit, de 32 a 212, no hay 100 grados Fahrenheit, sino que hay 180. ¿Sí? Que son estos de aquí. Vamos a hacer esa operación para salir de dudas. Aquí tenemos nuestra calculadora. Es decir, de 212 menos 32 hay 180. O sea, de aquí a aquí hay 180 unidades. Y en la de centígrados, pues hay 100 grados centígrados. Es muy claro. Entonces son diferentes. Cuando son el inicial y el fin, los dos estados de referencia es el mismo. Por lo tanto, un grado centígrado, un delta T de un grado centígrado no es de un grado centígrado no es de un grado Fahrenheit. Esto no sucede así, sino que hay una fracción entre ellos dos. Y eso está descrito aquí. Un grado Fahrenheit es equivalente a 100 entre 180, que es 5 novenos. Entonces, delta T, lo voy a anotar aquí. Delta T de un grado centígrado es 5 novenos al revés, 9 quintos de grados Fahrenheit. ¿Sí? O al revés, como está escrito aquí en mis notas. Un grado Fahrenheit, un delta T, es importante decirlo, delta T, un delta T de un grado Fahrenheit es igual a 5 novenos de grados centígrados. Entonces eso es lo que nos interesa aquí. Aquí. Un grado, de hecho esto lo tenía mal, esto era un error y esto es así. ¿Para qué nos va a servir eso? Para pasar los BTU, libra, Fahrenheit, a caloría, gramo, grado centígrado. Lo voy a hacer rápido, como un ejemplo, ¿no? Entonces un BTU
vamos a pasar las... podemos hacer esta conversión. De una caloría, fíjense que es la capacidad, digo, el calor específico del agua. Por definición, la caloría pues es el calor necesario para aumentar 1 gramo de agua 1 grado centígrado. Ahora lo queremos pasar, esto va a ser X, esa es nuestra incógnita, BTU por unidad de libra por unidad de Fahrenheit. ¿Cuánto es eso? Pues tenemos que pasar las calorías a BTU, el gramo a libra y el Fahrenheit, el centígrado a Fahrenheit, con nuestras conversiones. Entonces tenemos un 1. Sería caloría. Primero vamos a pasar la caloría. Necesitamos en el denominador una caloría y las equivalencias, estas de aquí. Y esta de acá. Un joule es 250 calorías. Un BTU es 250 calorías. Este es el que necesitamos ahorita. Entonces sería 250 es el que necesitamos en el denominador para cancelarlo, y arriba pues un BTU. ¿Sí? O sea, esto de aquí me dice que un BTU entre 250 calorías es igual a 1. Y siempre podemos multiplicar por 1, que es esto que hice aquí. Con eso cancelo las calorías y me queda el BTU arriba. Aparte tengo 1 gramo sobre gramo, entonces 1 sobre gramo, y ese lo necesito pasar a libras. Entonces necesitamos esta equivalencia. En el numerador necesito el gramo, entonces serían 453.6 gramos entre 1 libra. Entonces eso lo ponemos, una 453.6 gramos entre 1 libra. Y finalmente, me estoy dando espacio, necesitamos transformar los Fahrenheit a grados centígrados. Y aquí los Fahrenheit los tenemos en el denominador, y entonces necesitamos de esta equivalencia, necesitamos que el Fahrenheit esté abajo. Este es un 1. Entonces necesitamos 5/9. No, en Fahrenheit lo necesitamos arriba en el numerador para que se me cancele con este. Entonces necesitamos esta equivalencia. 1 grado Fahrenheit es entre 5/9 de grados centígrados es igual a 1. Y esta es la que necesitamos. Voy a limpiar un poco y multiplicar. Y ya nada más hacemos las operaciones. Esto sería, vamos a nuestra calculadora,
y necesitamos hacer esta operación. Entonces sería 1 entre 250, 1 entre 250 y luego por 453.6 y luego este de aquí, vean que es 5/9, ¿sí? Si aplicamos extremos por extremos, este 9 sube para arriba y el 5 se queda abajo, entonces este es 9/5. Entonces por 9 entre 5 y nos daría eso, 3.2, 3.26 podemos dejarlo. Serían ahora ¿quiénes son las unidades que se me cancelan? Pues la caloría, el gramo, el grado centígrado, que no lo puse, pero estaba por este de aquí. Este es entre grado centígrado. Y entonces ¿saben qué? Creo que me equivoqué en este de aquí. Entonces me voy a regresar. Perdón. Entonces lo que tenemos es 1 sobre grado centígrado. Y entonces necesitamos cancelar el grado centígrado. Lo necesitamos arriba en el numerador. Y eso lo logramos con este de aquí. Entonces necesitamos el inverso. Necesitamos esta igualdad. 5/9 de grados centígrados sobre 1 grado Fahrenheit es igual a 1. De esta expresión, de esa equivalencia. Eso nos... simplemente este Fahrenheit lo pasamos para acá dividiendo. Y eso es un 1. Entonces aquí sería por 5/9 entre el grado Fahrenheit. Y ahora sí, se me cancela el centígrado con el centígrado. ¿Y cuáles son las que me quedaron? Pues ya hice la operación, pero también estoy mal. Ahorita la corrijo. Pero en unidades sería pues el BTU entre Fahrenheit, que me quedó, y entre libra. ¿Y eso cuánto es? Vamos a hacer la operación ahora sí bien. Eso sería 1. Tenemos el 1 entre 250 por 453.6 y luego por este factor que es por 5 entre 9 y eso nos da pues es 1.008. Entonces una caloría sobre grado centígrado sería 1.008, que es casi lo mismo. BTU libra Fahrenheit. Sí, eso nos quedó. Bien. Nunca había hecho esta operación, se me hace no rara, pues ese es la conversión de unidades. Bueno, lo voy a revisar y si me equivoqué en algo les comento en el video. Ok, entonces eso fue
con el concepto de calor específico, capacidad calorífica, calor específico, sus unidades, unidades de caloría, unidades de BTU, y finalmente déjenme platicarles pues cómo calcular el calor, ¿sí? Y algunos valores. Bueno, ¿qué es importante? Teníamos que el calor depende del proceso. Eso es de principio, ¿sí? Ya entendimos el concepto de... ahorita vamos a regresar al concepto de capacidad calorífica, ¿sí? Más que calor específico. Pues la capacidad calorífica es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en delta T, que son estas dos expresiones, ¿sí? Es decir, el calor lo podemos calcular como C por delta T. Si conocemos su capacidad calorífica, podemos calcular el calor necesario para aumentar la temperatura del cuerpo cierto delta T. Es esta ecuación de aquí, ¿sí? Lo más real es que en principio la capacidad calorífica puede depender de la temperatura. Entonces lo que tenemos que hacer es pues, realmente hacerlo un diferencial, el concepto matemático de diferencial, ¿sí? Entonces el calor más que el producto de la capacidad calorífica por la temperatura va a ser la integral. O sea, su forma diferencial sería esta: C delta T. dQ, la diferencial del calor. Y aquí esta es una diferencial, solo un pequeño detalle, es una diferencial. Un detalle matemático, es una diferencial inexacta. ¿Qué significa? Que depende del camino, ¿sí? No voy a abundar más. Pero que lo importante, el calor es la integral de C de T. Si conociéramos cómo varía la capacidad calorífica como función de la temperatura, ¿sí? Esto es concepto matemático que pues han estado viendo en sus cursos de cálculo. Pero para poder hacer esta integral, es decir, calcular el calor necesario para aumentar la temperatura de T1 a T2, pues en principio tendríamos que integrar si C es una función de la temperatura. Pero lo que se observa experimentalmente es que C de T es más o menos constante en intervalos grandes de temperatura, ¿sí? Intervalos, voy a poner qué significa grandes, pues temperatura, pues es grande realmente, miles de grados centígrados, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que es constante, ¿sí? O sea, aquí estos valores que nos reportan en tablas, los saqué de varios libros, pues vean que es constante, no nos dice, pues, de hecho lo dice, en cierto intervalo de temperaturas. Entonces eso en la práctica es constante. Eso sucede en los sólidos y líquidos. En los sólidos y líquidos la verdad es que es muy constante, ¿sí? En un intervalo muy grande de temperatura. Y aquí otro pequeño detalle, pues el sólido y líquido son fases de una sustancia, como vimos en el ejemplo de la capacidad calorífica del agua, pues es diferente si está en fase líquida que si está en fase de hielo, en fase sólida. Pero, o sea, esto es realmente es muy si estudiamos a detalle las cosas, es complejo. Pero ahorita lo que debe de quedar claro es que
pues quedémonos con esa idea. Para sólidos y líquidos, el calor específico o la capacidad calorífica es constante. Además, cuando está en su fase líquida y sólida, pues el volumen se mantiene constante, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el calor? Pues con estas expresiones. Pues si tenemos la capacidad calorífica, sería C por delta T, donde delta T es el incremento de temperatura. Nada más aquí. Si esto es constante, o sea, si esto es constante, una C, pues la integral me queda simplemente C por delta T. Es la integral de una constante, que sería Q igual a C por delta T, que era lo mismo con lo que partimos. Es decir, esta ya supone que C es constante. Y si usamos el calor específico, pues el calor lo podemos calcular con el producto del calor específico. Como el calor específico depende de la masa, o sea, es por unidad de masa, tenemos que multiplicar por la masa y por el incremento de temperatura, ¿sí? Las unidades del calor específico pues son joule sobre gramo, ¿sí? O kilogramo, o en vez de joules, BTU, etcétera, pero es unidades de energía por unidad de masa. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por una masa. Y el incremento de temperatura. Eso es para sólidos y líquidos. Para gases, ahí sí es muy importante notar que el volumen no se mantiene constante. ¿Y qué significa que el volumen se mantiene constante? Que si aumentamos la temperatura en un sólido y un líquido, se mantiene más o menos constante, de manera aproximada al volumen, no cambia. Pero en un gas, si aumentamos o disminuimos la temperatura, el gas sí puede aumentar su volumen o disminuirlo. Esa es una propiedad muy clara. Bueno, en un gas sí podemos confinarlo y hacer que se mantenga un volumen constante, pero lo que va a aumentar es la presión. Y en el sólido no. Podemos mantener el volumen constante, aumentar su temperatura y la presión pues se mantiene constante. Es un sólido. Ahí de hecho la presión sería un poco complicado definirla, ¿sí? Pero en un gas no, ¿sí? Entonces en un gas es muy importante cómo es el proceso, que es con lo que partimos ahorita. Q depende del proceso. Entonces hay dos procesos en los cuales se define la capacidad calorífica o el calor específico. Es a presión constante y a volumen constante. Y se denotan con Cp y Cv. Y ahí podemos calcular el calor solamente a presión constante. Si ustedes tienen un gas y lo mantienen a presión constante y aumentan la temperatura delta T, pueden calcular el calor necesario para aumentar esa temperatura conociendo su capacidad calorífica a presión constante. Lo mismo a volumen constante. Se define Cv, el calor necesario para aumentar la temperatura, un delta T, a volumen constante sería Cv por delta T. En general, Cv y Cp son diferentes. ¿Sí? De hecho, Cp es mayor a Cv. Y eso es interesante. Es sí es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Es algo teórico que se puede demostrar. Pero en la naturaleza sí sucede con los gases. Es más difícil, o sea, requieres más energía para aumentar la temperatura en un gas si lo mantienes a presión constante que si lo mantienes a volumen constante, ¿sí? Si lo mantienes a presión constante puede cambiar el volumen, claro, ¿sí?
pero vas a necesitar más energía para aumentar 1 grado centígrado que si lo haces a volumen constante. Y piénsenlo físicamente. De hecho, por eso, pensando en cosas cotidianas, una olla de presión, ¿sí? Es más eficiente porque se mantiene el volumen constante, pero aumenta la presión. Pero fíjense que necesitan menos energía porque CB es menor a CP. O sea, necesitan menos energía si lo mantienen a volumen constante que a presión constante. Es algo interesante de notarlo. Bueno, voy a ir apurándome. Entonces CP es mayor a CB. ¿Qué se observa experimentalmente? Esta curva. Esta curva es importante porque CP y CB tiene que ver con el comportamiento microscópico del gas. Y tenemos ciertos valores que se observan experimentalmente y que se pueden obtener desde un punto de vista teórico, modelando a los gases como partículas, como átomos. ¿Qué es lo importante? Que se ve, primero, una primera ecuación. Para un gas ideal, se satisface esta ecuación. Es decir, CP y CB no son independientes. Si tú tienes CP, puedes encontrar CB. Y es esta ecuación. CP menos CB es igual a NR. Esto se le conoce como relación de Mayer. Y es válida solamente para gases ideales, para la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT. O sea, no es válida, por ejemplo, para la ecuación de Van der Waals. Entonces, si conocemos CP, pues podemos determinar CB, ¿sí? De hecho, aquí vemos claramente de esta ecuación que CP, como es CP menos CB, esta cantidad es N, que es el número de moles, y R es la constante de los gases, pero esto es positivo. Por lo tanto, aquí podemos verificar que CP es mayor a CB. Se define también la siguiente cantidad, que es el coeficiente adiabático, que se denota con gamma, y por definición es la razón entre CP y CB. Para el gas ideal de esta ecuación, vean que si dividimos entre CB, me quedaría CP entre CB es igual a CB, menos CB entre CB igual a NR entre CB. Y esto es por definición gamma, este de aquí, el primer término, menos 1 igual a NR entre CB. ¿Sí? Esa ecuación es esta misma, que es gamma igual a 1 más NR entre CB. CB, que es la capacidad calorífica, recuerden que es energía por unidad de temperatura, ¿sí? Entonces CB está dado por NR, ¿sí? Recuerden que la constante de los gases es 8. Lo voy a poner aquí, la R de los gases es 8.31, creo. Joule, sus unidades, ¿no? Siempre en la física sus unidades son algo muy importante porque con puras unidades podemos entender muchas cantidades físicas, ¿sí? Las unidades nos dicen mucho de la física de una magnitud y por lo tanto de un problema físico, de algún concepto físico. Las unidades son muy importantes. Entonces, las unidades de R es Joule sobre Kelvin mol, ¿sí?
Y las unidades de Joule Kelvin son las unidades de la capacidad calorífica en el sistema internacional. Entonces R tiene unidades de capacidad calorífica por unidad de mol, que es el calor específico. Pero déjame ponerlo, escribirlo. Esto es unidades. Quiero ponerlo de la siguiente manera. Es decir, la capacidad calorífica es un factor por NR, donde N es el número de moles. Por lo que acabo de decir, ¿sí? Por puras unidades. Lo que se observa experimentalmente es que para los gases monoatómicos es 3 medios de NR. Y por esta ecuación, esta de aquí, podemos calcular Cp. ¿Sí? De esta ecuación nos queda Cp igual a NR más Cv. Entonces, si conocemos Cv, nada más le sumamos NR y nos da Cp. Entonces, es una unidad más. Entonces, para un gas monoatómico, Cv vale 3 medios y por lo tanto Cp pues es una unidad más. Sería 3 medios más 1, que es 2 medios, me quedaría 5 medios de NR. Para un gas diatómico, Cv vale 5 medios y por lo tanto Cp es 5 medios más 1, que serían 5 medios más 2 medios, 7 medios de NR. Es decir, la capacidad calorífica depende del tipo de átomos que comprenden un gas. ¿Sí? Y eso es muy importante, tanto desde el punto de vista físico, teórico de la física, como desde el punto de vista práctico. ¿Sí? No va a ser lo mismo querer calentar, aumentar la temperatura de 1 grado centígrado a un gas monoatómico que a un gas diatómico. Un gas diatómico requiere más energía para calentarlo, más energía para aumentar su temperatura. Si los gases monoatómicos suelen ser los gases nobles, los del extremo derecho de la tabla periódica, porque son gases que reaccionan poco, no tienden a asociarse en moléculas. El aire, que está compuesto en su mayor parte de nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno sí son átomos que reaccionan mucho y por lo tanto suelen hacer moléculas diatómicas. El aire está compuesto mayormente de nitrógeno, pero nitrógeno diatómico. Entonces su capacidad calorífica pues es mayor que si es que es diatómico, es mayor que monoatómico. Entonces, requieren más energía para aumentar 1 grado, por ejemplo, o 100 grados, aire, que un gas noble, ¿no? Por ejemplo, argón. Entonces, esas cosas que parecen muy teóricas desde el punto de vista físico, también en la práctica son importantes, ¿sí? Ustedes que están estudiando una ingeniería, esos aspectos también son importantes. Aquí, ustedes que están estudiando una ingeniería ambiental, todos estos conceptos de energía son fundamentales. Bueno, con eso creo que termino. Quería platicarles sobre efecto Joule, pero eso lo voy a dejar en otro video. Y por ahora vamos a dejar este video aquí. Y
les estaré subiendo más videos para los conceptos que se están revisando en este curso. Bueno, nos vemos. Saludos.